Noviembre de 1999. La ciudad respiraba la ansiedad del cambio de milenio, pero para Arthur Méndez, el futuro ya había llegado. En aquella noche fría y húmeda, bajo la pálida luz de los antiguos postes, él no era un ladrón, sino un maestro a punto de dirigir su última sinfonía. Conocido solo como el fantasma, Arthur se movía con una gracia que desmentía su profesión. Cada paso era calculado, cada sombra una aliada. Sentía el peso del collar Lágrima de Neptuno contra su pecho, una obra maestra de zafiros y diamantes que representaba su jubilación, su pasaje a una vida donde su genialidad ya no necesitaría esconderse en la oscuridad. Creía, con la arrogancia de los genios, que su plan era infalible. Aquel sería su acto final, la obra maestra que lo inmortalizaría en la leyenda y lo liberaría para siempre. El éxito del robo fue tan silencioso como su reputación. Ninguna alarma sonó, ningún testigo lo vio. La lágrima de Neptuno estaba en sus manos, y el mundo del crimen susurraría su nombre con reverencia durante décadas. El plan, sin embargo, no terminaba ahí. Había un último encuentro, un último reparto, un último apretón de manos antes de que Arthur Méndez desapareciera para dar paso a un nuevo hombre, con un nuevo nombre y una vida honesta por delante. Pero el destino a menudo es un guionista cruel. En aquel apartamento que servía de escondite, la confianza de Arthur se encontró con el rostro frío de la traición. La promesa de un futuro brillante fue abruptamente borrada, y el silencio que siguió no fue el de un ladrón escapando, sino el de un fantasma volviéndose real, tragado por la noche que una vez dominó. 21 años después, el mismo apartamento respiraba nuevos sueños. El aire, antes cargado de secreto y traición, ahora estaba impregnado con el olor a pintura fresca y el polvo de la reforma. Ana y Miguel, una pareja de 30 y tantos años, habían invertido todos sus ahorros y esperanzas en aquellas paredes antiguas. Para ellos, el apartamento 3B no era un escondite, sino un santuario, el lienzo en blanco donde pintarían el futuro de su familia. Ana, con su mirada de arquitecta, veía el potencial en cada viga expuesta, mientras que Miguel, un diseñador gráfico, ya imaginaba los colores y texturas que llenarían el espacio. El sonido de sus risas y del mazo de Miguel contra el yeso viejo era la banda sonora de un comienzo, una melodía optimista que, sin que lo supieran, estaba a punto de ser interrumpida por un eco sombrío del pasado. La decisión de derribar la pared del vestidor fue casi un capricho. Parecía innecesaria, una adición mal hecha que robaba preciosos centímetros de la habitación principal. Miguel levantó el mazo, el músculo de su brazo contraído por el esfuerzo. El primer impacto abrió una grieta, el segundo hizo que el yeso crujiera. Al tercer golpe, el sonido cambió. No era el golpe sordo de ladrillos macizos, sino un eco hueco, una resonancia que indicaba un vacío inesperado. Intercambiaron una mirada, la curiosidad superando el cansancio. Ana tomó una linterna, su haz de luz cortando el polvo en suspensión. Juntos arrancaron los pedazos de yeso, revelando una cavidad oscura e intacta, un secreto que esperó pacientemente más de 2 décadas para ser descubierto. Un vacío en el tiempo escondido bajo capas de pintura e indiferencia. Allí dentro, envuelto en un silencio casi sagrado, reposaba un objeto que no pertenecía a aquel mundo de reformas y nuevos comienzos. Era un estuche de herramientas de cuero oscuro, con un monograma F elegantemente grabado en la superficie gastada. Al abrirlo, Ana y Miguel contuvieron la respiración. No eran herramientas comunes. Ganzúas finas como agujas de cirujano, un pequeño soplete de precisión, guantes de seda que parecían hechos para un mago, y acurrucado entre los instrumentos, un diario de bolsillo. Sus páginas estaban repletas de anotaciones cifradas, diagramas de sistemas de seguridad y al final el borrador de un plan audaz. No comprendían lo que tenían en sus manos, pero sentían el peso de la historia contenida en aquel cuero, la importancia de una vida interrumpida y de un misterio que se negaba a morir. En la comisaría, el estuche de herramientas parecía una reliquia de otra era sobre la fría mesa de metal. Para los detectives más jóvenes era una curiosidad, quizás el equipo de un ladrón de poca monta de mucho tiempo atrás. Pero entonces
Llamaron al detective Mario Ferreira. A punto de jubilarse, sus hombros cargaban el peso de 40 años de servicio, y sus ojos ya lo habían visto todo, o casi todo. Al posar la mirada sobre el monograma F y la calidad artesanal de las herramientas, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un recuerdo, una frustración, un nombre que no pronunciaba en voz alta desde hacía años, regresó con la fuerza de una tormenta. Tomó una de las ganzúas con mano temblorosa, no por el peso del objeto, sino por el peso del pasado que representaba. «El fantasma», susurró Mario, y la sala pareció enfriarse. El caso de Arthur Méndez era la única mancha en su condecorada carrera, un rompecabezas sin la pieza final. La leyenda decía que el fantasma, tras robar la lágrima de Neptuno, se había desvanecido en el aire, huyendo del país para vivir como un rey anónimo. Pero Mario nunca lo creyó. La desaparición había sido demasiado limpia, demasiado absoluta. Y ahora, la prueba estaba allí, en sus manos. Aquel estuche, escondido apresuradamente dentro de una pared, contaba una historia diferente. Arthur Méndez nunca dejó la ciudad. No huyó, fue silenciado. Con una determinación que no sentía desde hacía años, Mario Ferreira declaró la reapertura oficial del caso. La caza del fantasma y de su asesino había comenzado de nuevo. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. Para Mario Ferreira, la jubilación no era un descanso, sino un purgatorio. Su casa, un santuario de recuerdos, era también un museo de su único gran fracaso. En una habitación dedicada, las paredes estaban forradas de mapas, fotos y recortes de periódico del caso fantasma. 21 años de silencio no habían disminuido su obsesión, solo la habían refinado, transformándola en una rutina melancólica. Pasaba horas allí, rehaciendo los pasos de Arthur Méndez, conversando con el fantasma de un adversario al que respetaba profundamente. Sentía el peso de aquella vida no resuelta, la injusticia de un genio que, aunque criminal, no merecía desaparecer sin dejar rastro. La incertidumbre era un veneno lento que Mario bebía todos los días, una herida que se negaba a cicatrizar y que lo mantenía atado a un pasado que todos los demás ya habían olvidado. La llamada telefónica rompió la monotonía de una tarde gris. Al otro lado de la línea, la voz de un joven comisario, vacilante, describía el descubrimiento en el apartamento 3B. Mario escuchó en silencio, su corazón de viejo policía comenzando a latir a un ritmo que pensaba haber perdido para siempre. Cada detalle, el estuche de cuero, las herramientas artesanales, el monograma F, era una nota en la melodía de una canción que solo él conocía. La mención del diario fue el crescendo. No era solo una pista, era un mensaje póstumo, un grito de auxilio que resonaba a través de 2 décadas. La llama de la esperanza, que creía extinguida, se reavivó con una furia abrumadora. Ya no era un jubilado rumiando el pasado, era un cazador que acababa de oír el aullido de su presa. De vuelta a la comisaría, el olor familiar a café recalentado y desinfectante parecía rejuvenecedor. Cuando pusieron el estuche de herramientas y el diario en sus manos, Mario sintió una conexión eléctrica, como si estuviera estrechando la mano del propio Arthur Méndez. Aquel diario no era solo papel y tinta, era el alma de Arthur, su inteligencia, su meticulosidad y, Mario ahora estaba seguro, su miedo. El peso de los años de incertidumbre se derrumbó sobre él por un instante. El dolor de todas las noches en que se preguntó «¿y si?», pero ese dolor fue rápidamente reemplazado por una claridad feroz. Arthur no huyó, fue traicionado, y era lo suficientemente inteligente como para saber que eso podría suceder. Aquel diario era su póliza de seguro, su venganza desde la tumba, y Mario Ferreira era el albacea de su testamento. Aceptar el papel de consultor fue una mera formalidad. En realidad, desde el momento en que tocó el diario, el caso era suyo. Los comisarios más jóvenes vieron la transformación en sus ojos. La niebla de la jubilación se disipó, revelando el acero de un investigador en su apogeo. Su postura se enderezó, su voz, antes cansada, ahora poseía una autoridad incuestionable. No estaba allí para ayudar,
Estaba allí para terminar lo que empezó. Este caso era más que un trabajo. Era una cuestión de honor, una deuda con el pasado y con el hombre brillante al que nunca pudo atrapar, pero al que ahora se sentía obligado a vengar. La casa del asesino del fantasma no era solo una investigación policial. Era la última y más importante misión de Mario Ferreira. Se llevó las pruebas a su santuario particular, la sala del caso. Con cuidado, colocó el diario de Arthur en el centro de su mesa de trabajo, bajo la luz intensa de una lámpara. No lo trató como un objeto, sino como a un confidente. Durante horas, estudió cada curva de la caligrafía, cada anotación enigmática, tratando de meterse en la mente de su antiguo adversario. Imaginó a Arthur escribiendo aquellas palabras, el brillo de la inteligencia en sus ojos, pero también la sombra de la desconfianza. Mario sabía que para descifrar el código necesitaría pensar como el fantasma, un hombre que veía el mundo como una caja fuerte que abrir, un enigma que resolver. No estaba simplemente leyendo un diario, estaba dialogando con un fantasma, buscando la llave para desvelar un secreto guardado durante 21 años. Mientras trabajaba, Mario reflexionaba sobre la ironía de todo aquello. Había pasado años tratando de anticipar los movimientos de Arthur Méndez, intentando entrar en su cabeza para arrestarlo. Ahora necesitaba hacer lo mismo, pero para honrar su memoria y encontrar a su asesino. En su mente, Arthur no era un delincuente común. Era un artista, un estratega que elevó el robo a una forma de arte. Una mente tan brillante, capaz de sortear los sistemas de seguridad más complejos del mundo, merecía un destino mejor que ser descartada por un motivo tan banal como la codicia. La búsqueda de la verdad de Mario estaba alimentada por un profundo respeto por el hombre que cazaba. Era una cuestión de justicia, no solo legal, sino poética. El camino hacia la mente del fantasma pasaba por la tecnología del nuevo milenio. Mario llevó el diario a un joven experto en criptografía de la policía, un genio digital que veía los cifrados analógicos como reliquias de un tiempo bárbaro. Inicialmente, el joven miró el pequeño cuaderno con desdén, seguro de que sus algoritmos podrían descifrarlo en minutos. Sin embargo, las horas pasaban y cada programa que ejecutaba fallaba. El cifrado de Arthur no se basaba en patrones matemáticos complejos, sino en algo mucho más personal e idiosincrásico. La frustración del experto era visible, pero Mario observaba con una paciencia aprendida. Sabía que la clave no estaba en la fuerza bruta computacional, sino en entender al hombre que creó el código. Fue Mario quien dio la pista crucial. Recordaba el perfil que había construido de Arthur años atrás, un ex estudiante de historia del arte, fascinado no solo por las joyas, sino por su viaje a través del tiempo. No busques patrones numéricos, sugirió Mario. Busca patrones en subastas de arte, fechas, números de lote, precios de venta de piezas famosas. La sugerencia lo cambió todo. El criptógrafo, ahora intrigado, dirigió su investigación hacia los archivos de las grandes casas de subastas de 1995 a 1999. El cifrado era una telaraña compleja que entrelazaba fechas de 1900, subastas con números de página y palabras específicas de catálogos de arte. La inteligencia de Arthur, incluso después de la muerte, era formidable, un arma silenciosa esperando ser disparada. La pantalla del ordenador parpadeó y las letras y números desordenados finalmente comenzaron a alinearse. Primero surgieron fragmentos de frases sobre planes y pagos, y entonces dos informaciones cruciales se materializaron: un nombre, Bastos, y un conjunto de coordenadas geográficas que apuntaban a un antiguo almacén en la zona portuaria de la ciudad. Para el joven criptógrafo, el nombre no significaba nada, solo otro dato en un mar de información. Pero para Mario, ese nombre sonó como un disparo en el silencio de su oficina. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Bastos, una sílaba que tenía el poder de reescribir la historia y conectar el AMPA con la más alta sociedad de la ciudad. La investigación inicial sobre Ricardo Bastos fue como leer la biografía de un santo, un anticuario, respetado, dueño de una de las galerías de arte más prestigiosas del país, filántropo, hombre de familia, presencia constante en las columnas sociales.
Su imagen pública era una fortaleza de respetabilidad, construida meticulosamente a lo largo de 2 décadas. El narrador nos muestra el contraste flagrante. Por un lado, la foto de Bastos sonriendo en un evento benéfico, estrechando la mano del alcalde. Por otro, la anotación fría y calculadora en el diario de un ladrón muerto. Para Mario, la verdad estaba clara. Ricardo Bastos no era un pilar de la comunidad. Era un depredador que se había escondido a la vista de todos, usando su reputación impecable como el más perfecto de los disfraces. En la comisaría, la reacción a su sospecha fue de incredulidad e incluso de burla. ¿Ricardo Bastos?, preguntó un comisario más joven riendo. Mario, con todo el respeto, el hombre financia nuestro baile benéfico anual. Es amigo de la mitad de la cúpula policial. El escepticismo era una barrera, casi infranqueable. Veían a un viejo policía obsesionado, cazando fantasmas y conectando puntos que no existían. Pero Mario no se inmutó. Sabía que la reputación de Bastos era su mayor escudo. No podía simplemente citarlo para un interrogatorio. Cualquier movimiento en falso y Bastos usaría su influencia para enterrar el caso para siempre. La investigación tendría que ser tan sutil y metódica como los robos del propio fantasma. Mario entendió que para atrapar a una serpiente era necesario entrar en su nido. No podía abordarlo como un policía. Necesitaba un disfraz, una razón plausible para acercarse al hombre más poderoso y peligroso que jamás había investigado. Fue entonces cuando concibió el plan. Se haría pasar por un coleccionista de arte jubilado, un hombre rico y un poco excéntrico, interesado en adquirir una pieza rara. Estudió catálogos de arte, aprendió la jerga, ensayó su historia. Se convertiría en un lobo con piel de cordero, listo para entrar en la galería de Ricardo Bastos, no para admirar el arte en las paredes, sino para exponer la oscuridad en el alma de su propietario. El escenario para el primer enfrentamiento estaba montado. La Galería Bastos no era solo una tienda, era un templo de arte y cultura. El silencio era reverente, roto solo por el eco suave de los pasos en un suelo de mármol pulido. Esculturas clásicas compartían el espacio con pinturas modernistas, cada pieza bañada por una iluminación cuidadosamente diseñada. El aire olía a dinero antiguo y sofisticación. Para Mario, vestido con un traje caro que parecía un disfraz, aquel ambiente era más ajeno y hostil que el más peligroso de los callejones. Estaba en territorio enemigo, un lugar donde las armas no eran cuchillos y pistolas, sino sonrisas pulidas, conversaciones susurradas y reputaciones que podían matar una carrera con la misma eficiencia que una bala. Ricardo Bastos emergió de su oficina como un rey recibiendo a un súbdito. A sus 60 años, era la personificación del éxito. Cabello canoso impecablemente peinado, un traje italiano que valía más que el coche de Mario y una sonrisa que era a la vez acogedora y calculadora. Le tendió la mano, el apretón firme y seguro. «Bienvenido a mi humilde galería», dijo, con una modestia que era la más pura arrogancia. Mario sintió la frialdad detrás de la cálida fachada, la rápida evaluación en sus ojos. Bastos no veía a un cliente, veía una oportunidad, un objetivo. Era un maestro de la manipulación, un hombre que había pasado 21 años perfeccionando el arte de ser alguien que no era. La conversación fluyó suavemente al principio. Mario desempeñó su papel con maestría, discutiendo la procedencia de un Renoir y la técnica de un escultor contemporáneo. Bastos parecía relajado, encantado de encontrar a un conocedor. Entonces Mario, con la sutileza de un cirujano, hizo la primera incisión. «Sabe, Ricardo, lo que siempre me ha fascinado es la historia secreta de las piezas, las que desaparecen durante años y de repente reaparecen, como la lágrima de Neptuno, por ejemplo. ¿Qué habrá sido de ella, no es cierto?» Mantuvo el tono casual, como si fuera un pensamiento pasajero, pero sus ojos estaban fijos en Bastos, buscando la más mínima de las reacciones, la más ínfima grieta en la máscara. Por una fracción de segundo la máscara resbaló. El narrador omnisciente nos lleva dentro de la mente de Ricardo. El nombre del collar fue como el sonido de un cristal rompiéndose en una habitación silenciosa. Un escalofrío recorrió su espina dorsal,
una ola de pánico que no sentía desde hacía más de 2 décadas. Sintió el sudor brotar en su nuca. Externamente, solo sonrió, una sonrisa un poco más rígida que antes. «Ah, sí, una leyenda de Lampa», respondió, su voz perfectamente controlada. «Probablemente desmontado y vendido por partes, el triste destino de muchas obras maestras». Pero mientras hablaba, su mano derecha, discretamente, alisó la corbata de seda, un gesto inconsciente para asegurarse de que el nudo no lo estuviera asfixiando. Mario lo vio todo. Vio la pausa infinitesimal antes de la respuesta. Vio la sonrisa que no llegó a los ojos. Vio el gesto nervioso con la corbata. Eran detalles minúsculos, invisibles para cualquiera que no estuviera buscando, pero para un investigador veterano como él, eran tan claros como una confesión escrita. Bastos podía controlar sus palabras, pero no la memoria de su cuerpo, no el eco de un crimen que vivía bajo su piel. Mario supo, con una certeza que le heló la sangre, que estaba sentado frente al asesino de Arthur Méndez. El hombre que construyó un imperio sobre el cadáver de su socio estaba justo ahí, ofreciéndole un café. El encuentro terminó con la misma cordialidad con la que comenzó. Se dieron la mano de nuevo, y el apretón de Bastos fue un poco más fuerte, un poco más prolongado, un sutil intento de intimidación, de reafirmar su control. «Vuelva cuando quiera, mi estimado. El arte exige paciencia», dijo Bastos, su sonrisa ahora una advertencia velada. Mario asintió y se giró para salir. Al cruzar la puerta de la galería y volver a la luz del sol, no tenía ninguna prueba que pudiera llevar a un tribunal. Pero tenía algo más importante, la confirmación. La casa ya no era un fantasma, era un monstruo de carne y hueso, y sabía que el monstruo por primera vez en 21 años tenía miedo. La certeza que Mario sintió al salir de la galería era un fuego que calentaba su alma de viejo cazador. Sabía, con una convicción visceral, que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la convicción de un hombre, por muy experimentado que sea, es impotente contra un sistema construido sobre apariencias y poder. Tan pronto como inició los procedimientos formales para investigar las finanzas de Ricardo Bastos, la primera muralla se levantó. Su solicitud fue denegada por una instancia superior, con una nota burocrática que citaba falta de pruebas concretas. Mario lo entendió de inmediato. Aquello no era burocracia, era una orden, disfrazada. Bastos había hecho una llamada, activado uno de sus muchos contactos influyentes, y el sistema, como un perro guardián leal, le gruñó a Mario protegiendo a su dueño. La primera batalla estaba perdida antes incluso de empezar. La frustración comenzó a corroer la determinación de Mario. Se encontró en un laberinto donde todas las salidas llevaban de vuelta al mismo punto, la reputación impecable de Ricardo Bastos. Intentó revisar los archivos originales del caso Fantasma de 1999, esperando encontrar un cabo suelto que se le hubiera escapado. Pero lo que encontró fue aún más desolador. Informes importantes habían desaparecido. Fichas de interrogatorio de posibles informantes de la época estaban en blanco. El archivo físico parecía haber sido saqueado por polillas y por el tiempo, pero Mario sabía que la causa era más siniestra. Alguien, a lo largo de los años, había limpiado metódicamente el rastro que podría llevar a Bastos, asegurándose de que el pasado permaneciera enterrado bajo capas de polvo y papeleo perdido. El siguiente paso fue intentar localizar a testigos de la época, personas que vivían en el edificio donde Arthur desapareció o que frecuentaban los mismos círculos oscuros. El paso de 21 años, sin embargo, demostró ser un aliado cruel para el asesino. Muchos se habían mudado sin dejar dirección. Otros, cuyos nombres constaban en antiguos registros de campo, habían fallecido. Los pocos que logró encontrar tenían recuerdos nebulosos, fragmentos inútiles de conversaciones y rostros que se mezclaban en la niebla del tiempo. Mario sentía como si estuviera intentando armar un rompecabezas con el 90% de las piezas faltantes. Cada puerta cerrada, cada recuerdo borrado, era un ladrillo más en el muro de impunidad que protegía a Ricardo Bastos. La prensa, sutilmente influenciada por los amigos de Bastos, comenzó a pintar a Mario no como un héroe persistente,
sino como un viejo policía al borde de la senilidad, obsesionado con una teoría de la conspiración. Pequeñas notas en columnas de periódicos y comentarios en programas de radio cuestionaban el uso de recursos públicos para perseguir a un ciudadano ejemplar, basándose en hallazgos dudosos. Mario sintió el veneno de la opinión pública volviéndose en su contra. Sus propios colegas en la comisaría comenzaron a mirarlo con una mezcla de lástima e impaciencia. La admiración que sentían por su leyenda estaba siendo reemplazada por la creencia de que había perdido el rumbo, cazando un fantasma que solo existía en su cabeza. En su santuario particular, rodeado de recortes de periódico amarillentos, Mario libraba su batalla más difícil, la lucha contra su propia duda. En las largas noches de insomnio, la voz de la razón le susurraba al oído. ¿Y si todos tuvieran razón? ¿Y si realmente estuviera conectando puntos que no existían, manchando la reputación de un hombre inocente por su incapacidad de aceptar un caso no resuelto? Miraba la foto de 1960. Arthur Méndez, el rostro joven y confiado, y se preguntaba si su búsqueda de justicia no era en realidad una búsqueda egoísta de redención personal. La soledad del investigador nunca pareció tan pesada. Estaba solo contra un imperio, y el peso de esa lucha amenazaba con aplastar su espíritu. Su determinación, sin embargo, estaba forjada en décadas de confrontación con la oscuridad del alma humana. Cada obstáculo, cada puerta cerrada, en lugar de desanimarlo, alimentaba una terquedad feroz. Sí, Bastos era tan inocente. ¿Por qué tanto esfuerzo para bloquearlo? ¿Por qué los archivos estaban convenientemente vacíos? La resistencia que encontraba era en sí misma una forma de confirmación. Mario sabía que no estaba persiguiendo una sombra. Estaba pinchando a un oso dormido, y el oso estaba comenzando a usar todo su poder para protegerse. Esta percepción transformó su frustración en una ira fría y calculada. Abandonaría el enfoque directo. Si no podía derribar la muralla, cavaría un túnel por debajo de ella. La clave estaba en el diario. Volvió a centrar su atención en la única pista que Bastos no podía controlar, las coordenadas del almacén en la zona portuaria. Era su única jugada restante, su última carta en un juego que estaba perdiendo drásticamente. Formó un pequeño equipo de confianza, 2 detectives más jóvenes que todavía creían en él, más por lealtad a su leyenda que por convicción en el caso. La operación fue planeada en secreto, fuera de los canales oficiales, para evitar filtraciones. Irían al almacén en medio de la noche, con una orden judicial obtenida a través de un juez amigo que le debía un favor a Mario. Era arriesgado, rayando en la insubordinación, pero Mario sabía que la verdad sobre Arthur Méndez lo estaba esperando en ese lugar olvidado por el tiempo. El almacén era un esqueleto de metal y ladrillos, crujiendo bajo el viento salado que soplaba del mar. La puerta de acero cedió con un gemido de protesta, revelando un vasto espacio cavernoso, lleno de cajas viejas, telarañas y olor a moho y abandono. A primera vista, el lugar parecía vacío de cualquier cosa de valor, un callejón sin salida que solo confirmaría las sospechas de sus superiores de que estaba loco. Pero Mario sentía la presencia del pasado allí. Se movía lentamente, su linterna cortando la oscuridad, buscando no algo obvio, sino una anomalía, una inconsistencia, la marca de un maestro del engaño como Arthur Méndez. Sabía que el secreto estaría escondido a la vista de todos. Fue uno de los jóvenes detectives quien lo notó. Una sección de la pared de ladrillos, cerca del fondo del almacén, tenía una coloración ligeramente diferente. El mortero era más nuevo, el polvo sobre él distribuido de forma menos uniforme. Era una imperfección casi invisible, pero para ojos entrenados era un grito silencioso. Mario se acercó, sus dedos gastados trazando la línea del mortero. Golpeó la pared, y el sonido hueco que respondió fue la música más dulce que podría haber oído. Era el mismo tipo de pared falsa encontrada en el apartamento. Era la firma de Arthur. La esperanza, que había estado al borde de la extinción, volvió a inundar sus venas con la fuerza de un torrente. Sabía que estaba a punto de abrir la tumba de Ricardo Bastos. Detrás de la pared, encontraron una caja fuerte de acero, grande e imponente,
Un cerrajero de la policía tardó horas en abrirla. Cuando la pesada puerta finalmente se abrió, la decepción inicial fue palpable. No había ningún collar. Magnífico, ninguna fortuna en dinero. Lo que había era una colección de joyas menores, anillos de diamantes, pulseras de esmeraldas, broches de rubíes. Eran piezas valiosas, sin duda, pero no eran el premio que esperaban. El equipo miró a Mario, sus rostros expresando la misma pregunta silenciosa. ¿Eso era todo? Pero Mario miraba las joyas con un brillo diferente en los ojos. No veía solo piedras preciosas, veía conexiones, veía el comienzo de una telaraña. Cada una de esas joyas era un cabo, suelto de un caso archivado. Mario pasó las semanas siguientes inmerso en microfilmes y archivos de casos de robo no resueltos de finales de los 90. Comenzó a conectar las piezas encontradas en la caja fuerte con una serie de robos atribuidos a ladrones anónimos en la época. Eran los trabajos menores del fantasma, los ensayos que realizaba para financiar sus operaciones más grandes y mantener sus habilidades afiladas. Por primera vez, Mario tenía pruebas físicas que vinculaban el almacén y, por extensión a Ricardo Bastos, con una serie de crímenes. La telaraña de secretos estaba comenzando a revelarse y cada hilo llevaba de vuelta a la misma araña en el centro de todo. La investigación se expandió. Mario y su pequeño equipo comenzaron a reexaminar las finanzas de la Galería Bastos, pero esta vez no miraron los registros oficiales. Se sumergieron en el mercado gris del arte, hablando con informantes, tasadores deshonestos y coleccionistas con reputaciones dudosas. Una imagen mucho más oscura de Ricardo Bastos comenzó a surgir. No era solo el socio silencioso del fantasma, era el cerebro detrás del lavado de dinero. Arthur era el genio que abría las cajas fuertes, pero Bastos era el genio que transformaba los frutos del crimen en activos legítimos y respetables. El robo era solo el comienzo de una operación mucho más sofisticada. Descubrieron que, tras la desaparición de Arthur, el volumen de negocios de Bastos se disparó. El dinero de la lágrima de Neptuno, que nunca fue repartido, se convirtió en el capital inicial para un imperio. Bastos usó su galería como fachada para una operación internacional de contrabando de arte y lavado de dinero. Compraba artefactos robados a otros criminales, creaba procedencias falsas y los vendía a coleccionistas ricos, limpiando millones de dólares en el proceso. El asesinato de Arthur no fue solo un acto de codicia por un único collar. Fue la eliminación de un obstáculo, el sacrificio fundacional sobre el cual construyó su imperio criminal. Esta revelación conmocionó incluso al cínico Mario. El alcance del crimen era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba de resolver un único asesinato, sino de desmantelar una red criminal que se había infiltrado en los más altos escalones de la sociedad. La telaraña de Bastos se extendía a políticos que recibían donaciones a cambio de hacer la vista gorda en la regulación, a banqueros que facilitaban transacciones sospechosas y a empresarios que usaban la galería para lavar su propio dinero sucio. Bastos no era solo un asesino. Era un cáncer que había crecido en el corazón de la ciudad durante 20 años, sin ser detectado. La complejidad de la tarea era abrumadora, pero ahora Mario tenía un camino. La investigación los llevó a un personaje secundario crucial, un viejo artesano de joyas llamado Samuel, que vivía en reclusión. A finales de los 90, Samuel era uno de los pocos expertos capaces de desmontar y alterar joyas complejas sin dañar las piedras. Interrogado, el anciano, ahora frágil y enfermo, confesó que Bastos lo coaccionó para que trabajara para él. Samuel describió cómo Bastos, poco después de la desaparición del fantasma, le llevó la lágrima de Neptuno. Con manos temblorosas, contó cómo fue obligado a desmontar la obra de arte, piedra por piedra, y a crear nuevas piezas, borrando para siempre la identidad del legendario collar. Su historia fue el primer testimonio ocular de la posesión del collar por parte de Bastos después de la muerte de Arthur. El testimonio de Samuel proporcionó una pieza vital, pero aún era la palabra de un hombre contra la de un pilar de la comunidad. Mario necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable, algo que viniera del propio Arthur. Sentía, en sus huesos, que todavía había algo en la caja fuerte,
algo que habían pasado por alto. Su intuición, afilada por décadas de experiencia, gritaba que la respuesta final todavía estaba en ese almacén polvoriento. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que Arthur Méndez, un hombre que planeaba cada detalle, no habría dejado su vida y su venganza al azar o a la confesión de un viejo asustado. Regresaron a la caja fuerte. Mientras los jóvenes detectives catalogaban de nuevo las joyas, Mario se quedó quieto, observando el interior de la caja de acero. Pasó las manos por las paredes de terciopelo, sintiendo cada centímetro. Fue entonces cuando su dedo encontró una pequeña irregularidad en el fondo, una línea fina que era casi imperceptible al tacto. Un doble fondo. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, usó la punta de una navaja para forzar la placa. Se dio con un suave clic, revelando un compartimento secreto y poco profundo. Allí dentro, envuelto en un paño de seda para protegerlo de la humedad, había un pequeño objeto que parecía anacrónico, una reliquia de un pasado no tan lejano, una caja de plástico que contenía un juego de cintas de casete. La esperanza de Mario se transformó en una certeza eléctrica. Eso era la póliza de seguro del fantasma. Arthur, desconfiado de la creciente codicia de su socio, había grabado en secreto sus reuniones de planificación. En una era predigital, las cintas de casete eran la forma perfecta de registro, fáciles de esconder, difíciles de rastrear. Eran el arma perfecta para que un fantasma dejara atrás. El equipo miró las cintas como si fueran artefactos sagrados. El silencio en el almacén era total, roto solo por la respiración agitada de hombres que sabían que estaban sosteniendo la llave para desvelar un misterio de 21 años y derribar un imperio. Ese era el punto de inflexión, el momento en que la justicia, dormida durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a despertar. El viaje de regreso a la comisaría fue el más largo de la vida de Mario. Sostenía la caja con las cintas en su regazo como si fuera lo más preciado del mundo. La ironía de la situación era inmensa. La tecnología más avanzada no pudo romper el código de Arthur, pero la verdad estaba contenida en una de las tecnologías más obsoletas. En la comisaría comenzó una búsqueda frenética de un reproductor de casetes que funcionara. Encontraron uno, polvoriento, en el depósito de pruebas antiguas. Reunidos en una pequeña sala de interrogatorios, el equipo observó mientras Mario, con una mano sorprendentemente firme, insertaba la primera cinta y apretaba el botón play. El sonido de estática y el giro mecánico de los engranajes llenaron la sala, el preludio de una voz que regresaba de la tumba. La primera cinta contenía la voz de Arthur, clara y segura, discutiendo los detalles técnicos del robo de la lágrima de Neptuno. Al otro lado, la voz de Ricardo Bastos, más joven, obsequiosa, asintiendo a todo, elogiando la genialidad de su socio. Cinta tras cinta, escucharon cómo se desarrollaba la asociación, la confianza de Arthur y la creciente duplicidad de Bastos. Era un registro íntimo y escalofriante de una amistad profesional que se estaba desintegrando bajo el peso de la codicia. Mario y su equipo escucharon durante horas, hipnotizados, testigos de un drama que se encaminaba hacia su trágico e inevitable final. Y entonces, Mario puso la última cinta. La calidad del audio era diferente, más ahogada, como si la grabadora estuviera escondida en el bolsillo de un abrigo. La cinta comenzó en medio de una discusión. La voz de Arthur era tensa. El trato era 50%, Ricardo. Cogemos el collar, lo vendemos, y cada uno sigue su camino. La voz de Bastos respondió fría como el hielo. Los planes han cambiado, Arthur. Veo un futuro más grande, un imperio. Y tú, mi amigo, con tu deseo de desaparecer, eres solo un riesgo, un cabo suelto. Lo que siguió fue el sonido de una lucha, un golpe sordo, la voz de Arthur gritando de dolor y sorpresa. Y entonces, ensordecedor en el silencio de la pequeña sala, el sonido inconfundible de un disparo, seguido de nada. Solo el siseo de la cinta, continuando su giro, grabando el silencio de la muerte. Dallas. Ese momento, el fantasma de Arthur Méndez finalmente contó su historia. La prueba irrefutable estaba allí. La casa había terminado. La grabación terminó.
pero el sonido del disparo continuó resonando en la mente de todos en la sala. Los dos jóvenes detectives miraban el reproductor de casetes con horror y asombro, como si el aparato fuera un portal al infierno. Mario, sin embargo, no mostró conmoción. Su rostro era una máscara de profunda tristeza y sombría satisfacción. No sentía el triunfo del descubrimiento, sino el peso de la confirmación. Había tenido razón todo el tiempo. Aquel sonido era la validación de 2 décadas de instinto, la prueba final de que su obsesión no era locura, sino un profundo sentido de justicia que se negaba a ser silenciado. La voz de la tumba había hablado, y su mensaje era claro e inequívoco. El silencio en la sala fue roto por uno de los detectives. «Lo tenemos», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Mario solo asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en el aparato silencioso. Sentía una conexión extraña y profunda con Arthur Méndez en ese momento. El hombre, en su genialidad, había previsto la traición, había plantado la semilla de su propia venganza, confiando en que algún día alguien sería lo suficientemente persistente como para encontrarla. Mario sintió el peso de la responsabilidad de ser esa persona. No se trataba solo de arrestar a un asesino, se trataba de cumplir la última voluntad de un hombre que, en sus momentos finales, no pensó en escapar, sino en asegurar que la verdad prevaleciera. El impacto de esa cinta fue inmediato y abrumador. Con una prueba de audio del asesinato, Mario ahora tenía lo que necesitaba para sortear todas las barreras políticas y de influencia. Llevó la grabación directamente al fiscal jefe, un hombre conocido por su integridad. Al escuchar el sonido del disparo, el rostro del fiscal, antes escéptico ante las teorías de Mario, se transformó en una máscara de severa determinación. Las murallas que protegían a Ricardo Bastos comenzaron a desmoronarse. Se emitieron órdenes judiciales, no solo para el arresto de Bastos, sino para la confiscación de todos sus registros financieros, la congelación de sus bienes y el registro de todas sus propiedades, incluyendo la galería y su casa. La noticia de la evidencia se extendió como la pólvora dentro de la fuerza policial. La burla y la lástima que Mario había enfrentado se transformaron en admiración y respeto. Comisarios que antes lo evitaban ahora venían a estrechar su mano, felicitándolo por su tenacidad. La obsesión de Mario fue recontextualizada. No era el divagar de un anciano, sino la persecución incansable de un maestro investigador. Para Mario, este cambio de actitud era irrelevante. Su mente ya estaba enfocada en el siguiente paso, en el enfrentamiento final. No quería simplemente arrestar a Ricardo Bastos en una operación silenciosa y eficiente. Quería más. Quería que la caída de Bastos fuera tan pública y espectacular como el ascenso que construyó sobre una mentira. La oportunidad perfecta se presentó. La Galería Bastos celebraba su gala anual esa misma semana, uno de los puntos álgidos del calendario social de la ciudad. La élite estaría presente, políticos, empresarios, celebridades, todos los pilares de la sociedad que un día le dieron a Bastos su escudo de respetabilidad. Mario vio la justicia poética en su plan. Ricardo Bastos sería desenmascarado en el escenario que él mismo construyó, frente a las mismas personas cuya admiración tanto valoraba. Su humillación sería la primera parte de su castigo. El fiscal, inicialmente reacio a la naturaleza teatral del plan, fue convencido por la lógica fría de Mario. Exponer públicamente la red de Bastos era la única manera de garantizar que todos sus cómplices fueran atrapados en la redada. La preparación para la noche de la gala fue meticulosa. Un equipo de operaciones especiales se posicionó discretamente alrededor de la galería. Técnicos de audio se infiltraron en el equipo del evento, obteniendo acceso al sistema de sonido del salón. Mario no sentía nerviosismo, solo una calma helada. Pasó la tarde escuchando la cinta final una vez más, memorizando el timbre de las voces, el ritmo de la discusión, el sonido de la lucha. Quería que esas palabras estuvieran grabadas en su mente cuando mirara a los ojos de Ricardo Bastos por última vez. Era más que un arresto, era un ajuste de cuentas, un acto final en un drama que atravesó el tiempo. Mientras tanto, el narrador omnisciente nos lleva a la mente de Ricardo Bastos.
Sentía una inquietud creciente desde la visita de Mario. La mención de la lágrima de Neptuno había despertado un fantasma que pensaba haber exorcizado hacía mucho tiempo. Hizo sus llamadas, usó su influencia, y le aseguraron que el viejo policía era solo una molestia sin poder. Sin embargo, una paranoia sutil comenzó a instalarse. Se sorprendía a sí mismo mirando por encima del hombro, sobresaltándose con ruidos inesperados. La base de su imperio, se dio cuenta, no era tan sólida como creía. Estaba construida sobre una tumba, y sentía que la tierra sobre esa tumba estaba empezando a temblar. La noche de la gala llegó, y la galería brillaba. El champán fluía, la música clásica llenaba el aire, y las conversaciones eran un zumbido de poder y privilegio. Ricardo Bastos estaba en su elemento, el anfitrión perfecto, moviéndose entre sus invitados con una sonrisa fácil y una palabra amable para todos. Se sentía seguro de nuevo, rodeado de su riqueza e influencia, la paranoia de la semana anterior pareciendo un sueño lejano. Subió a un pequeño podio para iniciar su discurso de bienvenida, mirando al mar de rostros admirados. En ese momento, era el rey de su universo, intocable e invencible. No se percató de la figura silenciosa de Mario Ferreira entrando en la galería y posicionándose cerca del técnico de sonido. Mario observó la escena con un distanciamiento casi clínico. Vio la arrogancia en la postura de Bastos, el orgullo en sus ojos. Vio la connivencia en las sonrisas de algunos de los invitados, hombres y mujeres que ahora sabía que formaban parte de la red criminal. Aquel salón no era un templo de cultura, era un nido de víboras y estaba a punto de prenderle fuego. Hizo una señal discreta al técnico. El momento había llegado. La verdad, contenida en una frágil cinta magnética, estaba a punto de ser liberada, y su sonido sería más fuerte y más devastador que cualquier explosión. El legado del fantasma estaba a punto de cumplirse. La investigación de Mario no solo descubrió la verdad sobre el asesinato, sino también la extensión de la podredumbre que se había extendido a partir de él. Encontró registros de transacciones que vinculaban a Bastos con un cártel internacional de arte robado. El dinero lavado a través de la galería no solo financiaba un estilo de vida lujoso, sino también otras operaciones criminales, creando una compleja red que era difícil de desenredar. Cada nuevo descubrimiento añadía otra capa a la monstruosidad de Ricardo Bastos, mostrando que la muerte de Arthur fue solo el primer paso en una larga carrera de crímenes sofisticados e implacables. Uno de los jóvenes detectives, inspirado por la persistencia de Mario, se dedicó a rastrear el destino de los zafiros y diamantes de la lágrima de Neptuno. Descubrió que las piedras se fueron vendiendo lentamente, una o dos a la vez, a través de subastas menores y joyeros en diferentes países, cada una con una nueva historia y certificación falsificada. El collar ya no existía, pero su fantasma vivía en docenas de otras joyas, esparcidas por el mundo, un testimonio silencioso de la paciencia y la meticulosidad de Bastos para borrar su crimen original. Este descubrimiento, aunque no era crucial para el caso de asesinato, pintaba un cuadro completo de la frialdad del villano. Mario también descubrió otras víctimas de Bastos, no víctimas de asesinato, sino de ruina financiera y coacción. Artistas prometedores cuyas carreras destruyó porque se negaron a participar en sus esquemas de falsificación. Pequeños galeristas que llevó a la bancarrota con tácticas depredadoras para eliminar a la competencia. Historias de vidas y sueños destrozados que nunca se conectaron con él, ocultas bajo la fachada de un empresario competitivo pero justo. Cada historia era un clavo más en el ataúd que Mario estaba construyendo para la reputación y la libertad de Ricardo Bastos. El conflicto interno de Mario se transformó. La duda dio paso a una furia justa. Ya no solo buscaba justicia para Arthur Méndez, sino para todas las víctimas anónimas del imperio de Bastos. Sentía el peso de todas esas vidas sobre sus hombros. Su misión se hizo más grande, más profunda. Entendió que resolver el asesinato del fantasma no era el fin, sino el principio. Era la llave que abriría la puerta para exponer una corrupción sistémica que muchos en la ciudad preferían ignorar. Se convirtió
en el agente de una limpieza que era necesaria desde hacía mucho tiempo. La evidencia de las cintas era tan poderosa que Mario tuvo que protegerla. Se hicieron copias digitales y se almacenaron en múltiples lugares seguros. La cinta original fue guardada en una caja fuerte de la fiscalía. Sabía que Bastos, al darse cuenta de que estaba acorralado, sería capaz de cualquier cosa para destruir la prueba. La seguridad de Mario y de su pequeño equipo también fue reforzada. Ya no trataban con un asesino de cuello blanco, sino con el jefe de una organización criminal que tenía los recursos y contactos para eliminar cualquier amenaza. La tensión antes del enfrentamiento final era palpable. Al encontrar la prueba definitiva, Mario sintió una oleada de alivio, pero también de melancolía. La voz de Arthur en la cinta estaba tan llena de vida, tan vibrante de inteligencia y pasión por su oficio. Escuchar esa vida extinguirse de forma tan brutal fue profundamente perturbador. Mario se dio cuenta de que en su larga caza se había encariñado con el fantasma que perseguía. Lamentó el desperdicio de un intelecto tan brillante, una mente que, en otras circunstancias, podría haber sido un gran ingeniero, un aclamado historiador de arte o un innovador en cualquier campo que eligiera. La justicia que buscaba era también una forma de luto por ese potencial perdido. La preparación para el enfrentamiento exigió una coordinación perfecta entre el equipo de Mario, la fiscalía y la unidad táctica. El plan era dejar que Bastos comenzara su discurso, para que toda la atención del salón estuviera centrada en él. El técnico de sonido cortaría entonces el micrófono de Bastos y transmitiría el audio de la cinta de casete por el sistema de sonido de la galería. Las salidas serían bloqueadas simultáneamente por el equipo táctico para asegurar que ni Bastos ni sus cómplices pudieran escapar en el caos que seguiría. Cada segundo fue coreografiado para maximizar el impacto y la seguridad de la operación. Antes de salir hacia la galería, Mario hizo una pausa en su sala. Miró el tablero de pruebas, el rostro de Arthur Méndez. «Es hoy, muchacho», le susurró a la foto. «Después de 21 años, finalmente podrás descansar». En ese momento, la línea entre policía y víctima, cazador y presa, se había disipado por completo. Mario se sentía como un ejecutor, un instrumento del destino, elegido por un fantasma para entregar un mensaje final y devastador. Se enderezó la corbata, cogió su abrigo y caminó hacia el clímax de su carrera y hacia el fin de la era de Ricardo Bastos. El descubrimiento de la red de lavado de dinero abrió una caja de Pandora. El FBI y la Interpol fueron notificados, ya que la operación de Bastos tenía ramificaciones internacionales. El caso de la desaparición de un ladrón local se había transformado en una investigación federal e internacional sobre el tráfico de arte y los delitos financieros. La dimensión de lo que Mario había descubierto era monumental, demostrando que un solo hilo, si se tira con la suficiente persistencia, podría deshacer todo un tapiz de corrupción. El legado de Arthur Méndez sería mucho mayor de lo que él jamás podría haber imaginado. El equipo de Mario, antes marginado, ahora estaba en el centro de la mayor operación de la ciudad. Los dos jóvenes detectives, que al principio siguieron a Mario por lealtad, ahora lo hacían con una admiración ferviente. Aprendieron más sobre el verdadero trabajo policial en esas pocas semanas que en años de academia. Mario se convirtió en su mentor, enseñándoles que la investigación no se trata solo de seguir procedimientos, sino de tener intuición, paciencia y una creencia inquebrantable en la verdad, sin importar cuán profundamente esté enterrada o cuán poderosos sean los hombres que intentan mantenerla oculta. La caja fuerte en el almacén se convirtió en una pieza central de la acusación, no solo por las joyas y las cintas que contenía, sino por lo que representaba. Era un microcosmos de la asociación entre Arthur y Bastos, la genialidad de Arthur para construirla y esconderla, y la codicia de Bastos para usarla para sus propios fines después de eliminar a su creador. La caja fuerte era un monumento a la traición, un cofre del tesoro que guardaba no solo riquezas, sino la prueba de un crimen terrible, esperando pacientemente en la oscuridad a que la persona adecuada viniera, abriera su puerta y liberara sus secretos.
El impacto emocional del descubrimiento de las cintas en Mario fue profundo. Pasó una noche entera despierto, no para planificar, sino para procesar. Escuchó la voz de un hombre al que nunca conoció, pero que sentía que comprendía. Escuchó la confianza, la decepción, el dolor y el silencio final. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo detective lloró. Lloró por la vida perdida de Arthur, por la crueldad de Bastos y por la justicia que tardó tanto en llegar. Fue un momento de catarsis que lavó la frustración y la duda, dejando atrás solo la pureza de su propósito. La elección de confrontar a Bastos en la gala no fue solo táctica, sino simbólica. El arte, que Bastos usó como herramienta para sus crímenes y como velo para su reputación, sería el escenario de su caída. Las mismas paredes que exhibían obras maestras de belleza y creatividad serían testigos de la exposición de un alma corrupta y destructiva. Mario quería que la verdad se revelara en ese contexto, para crear un contraste indeleble entre la nobleza del arte y la bajeza del hombre que lo comerciaba. Sería la actuación final en la galería de Ricardo Bastos. La revelación de la red criminal causó olas de pánico entre la élite de la ciudad. Políticos y empresarios vinculados a Bastos comenzaron a distanciarse de él discretamente, temiendo ser arrastrados por la tormenta que se avecinaba. Algunos intentaron, sin éxito, contactar a Bastos para advertirle, pero ya era demasiado tarde. La operación de Mario fue tan rápida y secreta que cuando la noticia de la evidencia definitiva se filtró internamente, la noche de la gala ya estaba a pocas horas de distancia, y el plan para el arresto público ya estaba en marcha, imposible de detener. La figura de Arthur Méndez, el fantasma, comenzó a transformarse en la percepción de Mario y su equipo. Ya no era solo la víctima de un crimen o un ladrón legendario, se convirtió en el arquitecto de su propia justicia. Su inteligencia no residía solo en su habilidad para robar, sino en su profunda comprensión de la naturaleza humana, especialmente de la traición. Sabía que la codicia de Bastos era un animal que no podía ser controlado, y en lugar de intentar luchar contra él, preparó una trampa póstuma, una obra maestra final que no implicaba robar una joya, sino asegurar que su asesino pagara el precio final. La frustración de Mario al lidiar con la burocracia y la influencia de Bastos sirvió como catalizador. Cada no que recibía, cada obstáculo puesto en su camino, solo reforzaba su convicción. Se dio cuenta de que el sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como fue diseñado, para proteger a los poderosos, y eso lo hizo aún más decidido a romperlo. Su lucha no era solo contra un hombre, sino contra una cultura de impunidad que permitía a hombres como Bastos prosperar en las sombras, escondidos detrás de una fachada de legitimidad. El descubrimiento en el almacén fue un momento de validación que redefinió la fase final de la carrera de Mario. Se demostró a sí mismo y a todos que sus instintos seguían siendo agudos, que su mente no había sido embotada por la edad. Se sentía más vivo y más enfocado que en años. La casa del asesino del fantasma lo había sacado del purgatorio de la jubilación y le había dado un último gran propósito. Estaba en la cima de su juego, un maestro dirigiendo la sinfonía final de su carrera, y el crescendo sería la caída de Ricardo Bastos. El papel de los personajes secundarios, como el viejo joyero Samuel, fue fundamental para construir el caso. Sus historias, aunque no eran la prueba definitiva, proporcionaron el contexto humano y la profundidad de la villanía de Bastos. Mostraron un patrón de comportamiento, una larga historia de abuso de poder y explotación. Su testimonio ayudaría a pintar un cuadro completo para el jurado, asegurando que Bastos no fuera visto solo como el autor de un crimen pasional, sino como un depredador sistemático que destruyó vidas para construir su imperio. La transición de la esperanza a la certeza, que ocurrió en el momento en que Mario escuchó el disparo en la cinta, fue el verdadero clímax emocional para el investigador. Durante toda la investigación operó basándose en el instinto y la fe. La esperanza era el combustible que lo mantenía en movimiento a través de los desiertos de la frustración. Pero la certeza era un terreno sólido bajo sus pies. La certeza era el arma que llevaría a la batalla final. Con esa cinta,
Ya no necesitaba creer que Bastos era culpable, lo sabía, y ese conocimiento le dio una fuerza y una claridad inquebrantables. La telaraña de secretos era más que una red criminal, era una red de relaciones corruptas que definía a la élite de la ciudad. Bastos no operaba en el vacío. Prosperaba en un ecosistema de codicia mutua, donde todos fingían no ver el origen del dinero de los demás, siempre y cuando todos siguieran beneficiándose. La caída de Bastos amenazaba con exponer todo ese ecosistema, lo que explicaba la feroz resistencia que Mario encontró al principio. No solo estaba amenazando a un hombre, estaba amenazando un modo de vida. El diario de Arthur, incluso después de ser descifrado, continuó siendo una fuente de fascinación para Mario. Lo leía todas las noches, ya no en busca de pistas, sino en busca de una comprensión más profunda del hombre. Veía en las anotaciones no solo los planes para robos, sino también reflexiones sobre arte, ingeniería y filosofía. Había una melancolía entre líneas, el lamento de una mente brillante forzada a vivir en las sombras. Mario se dio cuenta de que Arthur no amaba el crimen, amaba el desafío, el arte de resolver lo imposible, y esa percepción solidificó su determinación de honrar su memoria. La prueba irrefutable, una simple cinta de casete, era un testimonio del poder duradero de la verdad. En un mundo de datos digitales, deepfakes y desinformación, la verdad fue entregada en un formato analógico, inalterable y brutalmente honesto. La voz de Arthur, capturada magnéticamente, era más real y más poderosa que cualquier documento digital o testimonio forzado. Era una cápsula del tiempo de un asesinato, un eco que se negó a desaparecer, esperando pacientemente el momento adecuado para ser escuchado y para que la justicia finalmente se hiciera. La frustración de Mario por la falta de testigos lo obligó a convertirse en el testigo. No podía contar con los recuerdos de otras personas, así que tuvo que reconstruir el crimen pieza por pieza, usando pruebas forenses, lógica e intuición. Se convirtió en la memoria viva del caso, la única persona que conocía todos los detalles, todas las conexiones. Esta inmersión total en el caso fue lo que le permitió ver lo que nadie más podía. El patrón, la firma, la verdad escondida bajo 21 años de mentiras. La revelación de la red de Bastos también reveló la fragilidad de la justicia. Mostró cómo la riqueza y la influencia pueden crear una clase de criminales que opera por encima de la ley, protegida por un aura de respetabilidad. La investigación de Mario fue un ataque directo a esa noción. Estaba decidido a demostrar que nadie, sin importar cuán rico o poderoso fuera, estaba por encima de la verdad. Su búsqueda era una reafirmación del principio fundamental de que la justicia debe ser ciega y que su espada tarde o temprano alcanza a todos. El momento antes de que Mario diera la señal para reproducir la cinta fue de una tensión insoportable. El destino de docenas de personas, el resultado de una investigación de toda una vida y el legado de un hombre muerto, estaban todos contenidos en ese único gesto. Miró a Bastos en el podio, en su momento de mayor triunfo, y sintió una oleada de desprecio helado. Bastos había robado joyas, dinero y, lo más importante, una vida. Ahora, Mario le robaría a Bastos lo único que él realmente valoraba: su reputación, su libertad y su futuro. La venganza del fantasma estaba a punto de comenzar. El descubrimiento de la evidencia definitiva no fue un único momento, sino una cascada de revelaciones que comenzaron con la pared falsa en el almacén y terminaron con el sonido de un disparo en una cinta de casete. Cada paso fue una victoria contra la improbabilidad, una pieza encontrada en la oscuridad y colocada en su debido lugar. Para Mario, fue el viaje más desafiante y gratificante de su carrera. Había navegado por la telaraña de secretos, enfrentado a los monstruos que en ella vivían y emergido del otro lado con la verdad en sus manos, listo para la revelación final que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos. Ricardo Bastos estaba en la cima de su mundo. Bajo los focos, en el centro de su galería, era más que un empresario. Era un mecenas de las artes, un faro de cultura y sofisticación. Su discurso era pulido,
lleno de anécdotas encantadoras y falsa modestia que cautivaban a la élite de la ciudad, pendiente de cada una de sus palabras. Hablaba del legado, de la importancia de la belleza en un mundo caótico, y todos los presentes, cómplices silenciosos o admiradores ignorantes de su imperio, aplaudían a la persona que había construido con tanto esmero. En ese instante, bañado por la luz y la adulación, Ricardo Bastos era intocable, una estatua de mármol de su propia creación. No lo sabía, pero estaba pronunciando su propio panegírico, y el fantasma que había asesinado hacía 21 años estaba en primera fila, esperando para aplaudir su caída. Al otro lado del salón, mezclado entre los camareros, Mario Ferreira observaba la actuación con una calma gélida. No veía al hombre aclamado por la multitud, veía al asesino acorralado que aún no sabía de su condición. Cada sonrisa de Bastos, cada gesto grandilocuente, alimentaba la hoguera de la justicia que ardía dentro del viejo detective. Con un asentimiento casi imperceptible de la cabeza dio la señal. El técnico de sonido, un joven policía disfrazado, desvió la mirada por una fracción de segundo y apretó un botón en su consola. El micrófono de Ricardo Bastos enmudeció. Su voz, que segundos antes llenaba el salón, murió a mitad de una frase, dejando un vacío de silencio confuso. Bastos golpeó ligeramente el micrófono, la sonrisa en su rostro vacilando, la primera grieta en su fachada de control absoluto. El silencio fue entonces llenado por un sonido extraño, anacrónico, para aquel ambiente de alta tecnología y lujo, el siseo inconfundible de una cinta de casete reproduciéndose. Un zumbido bajo, un ruido de fondo que hizo que los invitados se miraran entre sí, confundidos. Pensaron que era un fallo técnico, un interludio extraño en el evento perfectamente orquestado. Ricardo Bastos, sin embargo, sintió un tipo diferente de alarma. Ese sonido, tan trivial para los demás, era para él el sonido de un ataúd abriéndose. Sus ojos recorrieron la multitud, ya no con la confianza de un anfitrión, sino con la paranoia de un animal olfateando el peligro. La atmósfera de la galería cambió instantáneamente, la ligereza de la celebración evaporándose y siendo reemplazada por una tensión espesa e inexplicable que flotaba en el aire. Entonces, la primera voz emergió de los altavoces, cortando el siseo como una cuchilla. El trato era 50%, Ricardo. Era la voz de Arthur Méndez, joven, tensa, pero inconfundiblemente viva. Para la mayoría de los invitados era solo una voz desconocida, pero para Ricardo Bastos fue como si el propio fantasma de Arthur se hubiera materializado a su lado, susurrándole palabras heladas al oído. Dio un paso atrás, el cuerpo reaccionando antes de que la mente pudiera procesarlo. Un sudor frío brotó en su frente, la sangre se drenó de su rostro, dejando la máscara de bronceado artificial pálida y enfermiza. Lo sabía. En ese instante, en medio del lujo de su propia galería, Ricardo Bastos supo que su mundo se había acabado. La conversación continuó, un diálogo fantasma resonando en las paredes que exhibían obras de arte de millones de dólares. La voz de Arthur insistiendo en el reparto justo, y luego la respuesta de Ricardo, 21 años más joven, pero ya cargada con la misma arrogancia fría que exhibía ahora en el escenario. Los planes han cambiado, Arthur. Veo un futuro más grande, un imperio. Los invitados, antes confundidos, ahora estaban en un silencio absoluto y horrorizado. Empezaron a entender. Aquello no era un fallo técnico, era una revelación. Sus miradas se volvieron del sistema de sonido al hombre en el podio, comparando la voz cruel del pasado con la figura temblorosa del presente. Y, por primera vez, vieron al monstruo detrás del mecenas de las artes. La grabación alcanzó su clímax aterrador, el sonido de una lucha, ahogado, desesperado. Un golpe sordo que hizo que varios invitados jadearan. La voz de Arthur, ya no segura, sino un grito de dolor y traición. Ricardo Bastos, en el escenario, parecía estar reviviendo cada segundo de ese momento. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración agitada. Estaba atrapado, un espectador de su propio crimen, forzado a escuchar el eco de su brutalidad. El salón, antes un lugar de celebración,
se había transformado en una cámara de tortura auditiva, y todos allí eran testigos de la deconstrucción de un hombre y la exposición de su alma podrida al mundo. Y entonces, el sonido final, ensurdecedor, inequívoco, el sonido de un disparo, rasgó el aire de la galería con una violencia que hizo que todos se encogieran. Fue seguido por un silencio pesado y absoluto en la cinta, el sonido de nada, el sonido de la muerte. En el salón, el silencio era igualmente profundo, pero no estaba vacío. Estaba lleno de conmoción, de horror y de una terrible comprensión. La fiesta había terminado. La música había muerto. La mentira de 21 años había sido ejecutada públicamente. En el podio, Ricardo Bastos miraba al vacío. Un hombre que acababa de ser asesinado por su propio pasado, en vivo, para una audiencia de sus mayores admiradores. Rompiendo el hechizo, Mario Ferreira comenzó a caminar hacia el escenario. No corrió. Cada paso era deliberado, cargado con el significado de ese momento. La multitud se abrió para él como el mar, los rostros girándose para mirarlo con una mezcla de miedo y admiración. Él era la personificación de la justicia que acababa de ser revelada. Al llegar al pie del podio no necesitó levantar la voz. En un tono tranquilo, casi conversacional, que cortaba el silencio como un bisturí, miró a los ojos de Ricardo Bastos. ¿Reconoces esas voces, Ricardo?, preguntó. La simple pregunta era más devastadora que cualquier acusación a gritos, pues no pedía información, solo confirmaba lo inevitable. La pregunta de Mario fue el golpe de gracia. Ricardo Bastos se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. La fachada, el control, la arrogancia, todo se deshizo en polvo. Miró los rostros de la multitud, los políticos que sobornó, los empresarios que eran sus cómplices, las socialites que lo adoraban, y no vio nada más que desprecio y miedo. Su poder, construido sobre la admiración y el miedo de los demás, se evaporó en el instante en que su verdadera naturaleza fue expuesta. Estaba solo, desnudo bajo las luces brillantes de su propio escenario, con el peso de un fantasma sobre sus hombros, y lo único que le quedaba era la terrible y aplastante verdad de sus actos. Las palabras comenzaron a salir de él, primero un susurro ronco, luego un torrente de confesión. «Sí», dijo, con la voz quebrada, «fui yo maté a Arthur», confesó allí mismo frente a todos, como si la presión de 21 años de secreto finalmente encontrara una válvula de escape. Reveló su mentalidad retorcida, su visión de que Arthur era un soñador ingenuo, un obstáculo para la grandeza que él, Ricardo, merecía. Arthur quería jubilarse, vivir una vida pequeña y honesta. Ricardo quería el mundo, y para él, el mundo valía el precio de la vida de su único socio. No veía su acto como un asesinato, sino como una decisión de negocios necesaria. Describió la noche del crimen con una claridad escalofriante. Los detalles, grabados en su memoria como un trauma. El apartamento que usaban como escondite, la discusión final después del exitoso robo. Arthur, radiante por el éxito, hablando de un futuro en Italia. Ricardo, fingiendo estar de acuerdo mientras la pistola pesaba en su bolsillo. Contó cómo le disparó a Arthur, y en el pánico que siguió, escondió el estuche de herramientas en la pared, pensando que era el escondite más seguro, un lugar al que nunca más necesitaría volver. La confesión era un río de veneno, contaminando el aire sagrado de su galería con la podredumbre de su crimen. Con una crueldad final, reveló lo que todos querían saber. «El cuerpo», dijo, la voz desprovista de emoción, «lo enterré en la antigua propiedad de mi familia en el campo. Nadie pensaría jamás en buscar allí. Para él era solo logística, pero para Mario y para el mundo que escuchaba, era la pieza final que traería paz a la familia de Arthur». Continuó, confesando cómo desmontó la lágrima de Neptuno con una satisfacción perversa, vendiendo cada piedra preciosa por separado, borrando la historia del collar y el legado del fantasma, para que solo su propio legado, construido sobre sangre y diamantes, pudiera florecer. En el apogeo de la confesión, las puertas de la galería se abrieron de golpe, no para invitados tardíos,
sino para el equipo táctico de la policía, moviéndose con una eficiencia silenciosa e intimidante. Formaron un perímetro, sus presencias sombrías un crudo contraste con el brillo de la fiesta. La realidad de la situación finalmente cayó sobre los invitados, que se encogieron, dándose cuenta de que ya no eran asistentes a una gala, sino testigos de uno de los momentos más dramáticos de la historia criminal de la ciudad. El mundo exterior había invadido el santuario de Ricardo Bastos, y no había forma de expulsarlo. Su tiempo se había acabado. Mario subió los escalones del podio. No le dijo nada más a Bastos. La confesión lo había dicho todo. Simplemente le tendió las esposas. El clic metálico de estas cerrándose en las muñecas de Ricardo Bastos fue un sonido seco, definitivo. Fue el sonido de una puerta cerrándose a una vida de lujo e impunidad y otra abriéndose a una celda de hormigón. El gran Ricardo Bastos, el rey de la escena artística de la ciudad, estaba oficialmente bajo custodia. Su caída tan espectacular y pública como siempre deseó que fuera su vida. La justicia, aunque tardía, había llegado en smoking, mientras Ricardo Bastos era escoltado fuera de su propia galería. Su rostro era un lienzo de emociones conflictivas, conmoción, humillación y un odio impotente dirigido hacia Mario. Los flashes de las cámaras de los pocos periodistas que lograron entrar estallaron, capturando la imagen del magnate caído para la posteridad. Mario Ferreira permaneció en el podio, observando la escena. No sentía euforia, solo un profundo cansancio y una sensación de deber cumplido. El fantasma de Arthur Méndez finalmente podía descansar. La casa había terminado, y el silencio que se instaló en la galería no era de muerte, sino de alivio y del comienzo de un largo ajuste de cuentas. La captura de Bastos fue solo el comienzo. Su confesión pública y los registros incautados llevaron a una oleada de arrestos en los días y semanas siguientes. Políticos, empresarios, banqueros, los cómplices que se sentían seguros en la órbita de Bastos, fueron arrastrados uno a la luz. La red de corrupción, tejida a lo largo de 2 décadas, fue desmantelada, hilo por hilo. La caída de un hombre provocó un terremoto que sacudió los cimientos de la élite de la ciudad, demostrando que ningún imperio construido sobre secretos y sangre puede durar para siempre. La verdad, como el arte, siempre encuentra una manera de sobrevivir al tiempo. El caso se convirtió en una leyenda instantánea, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la codicia. La imagen de Ricardo Bastos, esposado en medio de su propia gala, se volvió icónica. La cinta de casete, una pieza de tecnología obsoleta, se convirtió en el símbolo de la verdad indeleble. Y Mario Ferreira, el detective jubilado que se negó a dejar a un fantasma sin descanso, se convirtió en el héroe reacio de una historia que demostró que la justicia puede ser pospuesta, pero con persistencia y coraje nunca puede ser verdaderamente negada. La noche que comenzó como una celebración del arte, terminó como una celebración de la verdad. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Ricardo Bastos no fue solo un proceso penal, fue un espectáculo público, el capítulo final e inevitable de una leyenda que había capturado la imaginación de la ciudad. Las galerías del tribunal estaban abarrotadas todos los días, con periodistas, estudiantes de derecho y ciudadanos comunes, todos queriendo presenciar la caída del titán. En el banquillo de los acusados, Bastos ya no era el hombre, encantador e imponente de su galería. Despojado de sus trajes italianos y su aura de poder, parecía más pequeño, un hombre envejecido y amargado, consumido por un resentimiento silencioso. Sus ojos, antes calculadores y penetrantes, ahora estaban opacos, fijos en un punto distante, como si se negara a aceptar la realidad de su nueva posición en el mundo. Ya no el amo, sino el prisionero de sus propias acciones. La fiscalía construyó un caso tan sólido que parecía una fortaleza inexpugnable. La pieza central, por supuesto, fue la cinta de casete. Cuando el audio del asesinato se reprodujo en el solemne silencio del tribunal, el efecto fue aún más devastador que en la galería. No hubo el shock de la sorpresa,
sino la confirmación fría y brutal del mal. Los jurados escucharon con expresiones de horror contenido, sus rostros pálidos reflejando la gravedad de lo que se estaba revelando. El sonido del disparo, seco y final, resonó como el mazo de un juez divino, sellando el destino de 1900. Ricardo Bastos, incluso antes de que se pronunciara cualquier veredicto humano. En ese momento, la defensa, que intentaba argumentar locura temporal o legítima defensa, vio su estrategia convertirse en polvo ante la evidencia auditiva de la más pura y premeditada maldad. El testimonio de Mario Ferreira fue el clímax emocional del juicio. Subió al estrado no como un policía triunfante, sino como un cronista cansado, un hombre que había llevado el peso de ese secreto durante demasiado tiempo. Con 1900, voz tranquila y metódica, narró los 21 años de silencio, el descubrimiento en el apartamento 3B y cada paso de la investigación que siguió. No habló con ira ni pasión, sino con la serena autoridad de la verdad. Mientras hablaba, miró a Bastos, no con odio, sino con una especie de desinterés profesional. Para Mario, ese hombre ya no era un monstruo al que temer, sino simplemente un problema que, después de 2 largas décadas, finalmente había resuelto y estaba a punto de archivar para siempre. El veredicto fue una mera formalidad. Cuando el presidente del jurado se levantó, el suspense en el aire no era sobre cuál sería la decisión, sino sobre el sonido que la palabra culpable haría en ese espacio histórico, y sonó, clara y resonante, repetida para cada una de las acusaciones: homicidio calificado, lavado de dinero, asociación ilícita. Ricardo Bastos no reaccionó. Ni una lágrima, ni un grito, ni una explosión de ira. Solo cerró los ojos por un instante. Una sutil contracción en su mandíbula fue la única indicación de que el golpe final había sido asestado. La máscara de indiferencia era su último y patético intento de control, una negativa a dar al mundo la satisfacción de ver su desesperación. Pero todos en la sala lo vieron. El rey estaba desnudo y su imperio estaba hecho de cenizas. La sentencia fue dictada una semana después. El juez, en su declaración final, habló no solo de los crímenes de Bastos, sino de su profunda traición a la confianza de la sociedad. Lo describió como un depredador que se vistió con el manto de la cultura y la filantropía para ocultar un alma corrupta, un hombre que usó la belleza del arte para lavar la fealdad de sus actos. La pena fue la más severa permitida por la ley: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El sonido del mazo del juez al caer fue el punto final definitivo. La justicia, para Ricardo Bastos, sería una vida entera de tiempo para contemplar las paredes de una celda, el único legado que su implacable codicia le permitió construir. Mientras el sistema legal cerraba sus puertas a Ricardo Bastos, otro tipo de cierre, más íntimo y profundo, comenzaba. Mario finalmente conoció a Elena Méndez, la hermana menor de Arthur. Era una mujer de unos 40 años, con los mismos ojos inteligentes de su hermano, pero marcados por 2 décadas de un dolor sin nombre. Vivió en un limbo, atormentada por la posibilidad de que su hermano fuera un fugitivo exitoso o la víctima olvidada de un crimen. La noticia de la verdad fue, para ella, una mezcla agonizante de horror y alivio. El horror de saber cómo murió y el alivio de poder finalmente dejar de buscar, de saber finalmente que él no la había abandonado por elección propia. Con la confesión de Bastos, la búsqueda de los restos de Arthur fue rápida y precisa. En una parte remota de la antigua propiedad rural de la familia Bastos, bajo un roble solitario, un equipo forense encontró lo que quedaba del brillante ladrón de joyas. La escena se llevó a cabo con una dignidad solemne. Para Mario, que observaba a distancia, ese momento fue más significativo que el veredicto. No se trataba de castigar al culpable, sino de restaurar la dignidad de la víctima, de dar un nombre y un lugar de descanso a un hombre que había sido reducido a un fantasma y luego a un secreto enterrado. Era el acto final de traer a Arthur Méndez de vuelta a casa, lejos de la oscuridad impuesta por su asesino. El funeral fue pequeño, asistido solo por Elena, algunos amigos de la infancia y un detective jubilado que se sentía extrañamente parte de esa familia. En su elegía, Elena no habló del fantasma, habló de su hermano,
Arthur, el niño que desmontaba relojes para ver cómo funcionaban, el joven que podía pasar horas en un museo, hipnotizado por la historia detrás de cada pintura, limpió su nombre de la única manera que importaba, no negando sus crímenes, sino contextualizándolos como el trágico desvío de un genio que nunca encontró su lugar en 1900. El mundo, por primera vez en 21 años, pudo llorar por su hermano, y no por la idea de su desaparición. Eran lágrimas de luto, pero también de paz. Después del funeral, Mario se encontró con Elena y le entregó un paquete. Dentro estaba el diario de bolsillo de Arthur. «Creo que esto te pertenece», dijo simplemente. Elena lo sostuvo con manos temblorosas, las lágrimas volviendo a sus ojos. Era la pieza final de su hermano, que pensó haber perdido para siempre. En ese diario no encontraría solo planes de robos, sino su caligrafía, sus pensamientos, su esencia. Fue un acto de profunda compasión por parte de Mario, un reconocimiento de que, aunque se había hecho justicia, el dolor de la pérdida era algo que la ley no podía curar. Ese diario era un regalo de un fantasma, entregado por el hombre que lo casó, a la única persona que siempre lo amó incondicionalmente. Elena pasó las semanas siguientes inmersa en el diario de su hermano. Leyó sobre sus frustraciones, sus sueños de una vida diferente y, lo más importante, su creciente desconfianza hacia Bastos. Entendió el cifrado y las grabaciones no como la trampa de un criminal, sino como el acto desesperado de un hombre que sabía que estaba bailando con la muerte. Comprender su inteligencia y su premeditación al dejar un rastro póstumo la llenó de un orgullo melancólico. Finalmente, encontró la paz, no en el veredicto del tribunal, sino en las páginas de ese pequeño libro, donde el alma de su hermano, en toda su complejidad, estaba preservada, esperando que ella la encontrara y la comprendiera. El tiempo, como siempre, continuó su curso, transformando la tragedia en historia y la historia en leyenda. 2 años después del juicio, Ana y Miguel, la pareja cuyo proyecto de reforma desencadenó toda la cadena de eventos, publicaron un libro titulado El secreto de la pared falsa. El libro se convirtió en un éxito de ventas inesperado, no solo por volver a contar la emocionante caza del asesino del fantasma, sino por explorar temas más profundos sobre cómo las historias de nuestras casas y ciudades viven con nosotros, y cómo un simple acto de renovación puede desenterrar un pasado que se niega a morir. Usaron parte de las ganancias para terminar la reforma, transformando el apartamento 3B no en un sombrío memorial, sino en un hogar lleno de luz y vida, el símbolo máximo de la resiliencia. Elena Méndez, por su parte, encontró un propósito para el legado de su hermano, usando los bienes que el Estado logró recuperar del desmantelado imperio de Bastos. Creó la Fundación Legado de Arthur. La misión de la fundación era notablemente poética: ofrecer becas a jóvenes talentosos de bajos ingresos en áreas que su hermano amaba: ingeniería, historia del arte y diseño de precisión. Quería dar a otros la oportunidad que Arthur nunca tuvo, la posibilidad de usar una brillantez fuera de lo común para construir en lugar de tomar. El nombre Fantasma fue olvidado, reemplazado por el nombre de un mecenas que, póstumamente, fomentaba el genio en lugar de explotarlo para fines criminales. El impacto de la caída de Ricardo Bastos fue mucho más allá de su celda de prisión. El escándalo forzó una reforma masiva en el mercado de arte local. Se implementaron nuevas leyes apodadas informalmente la Ley Fantasma, que exigían una transparencia radical en la procedencia de las obras de arte e imponían severas sanciones por el lavado de dinero a través de galerías. El imperio criminal de Bastos, construido para durar generaciones, dejó como único legado un sistema más justo y más difícil de explotar por aquellos que se esconden detrás de la fachada de la cultura. La oscuridad que él esparció, paradójicamente, obligó a la comunidad a crear más luz, haciendo de la ciudad un lugar más seguro y transparente. Mario Ferreira finalmente abrazó su jubilación. Se convirtió en una figura legendaria en la ciudad, pero evitaba los focos, prefiriendo la tranquilidad de sus libros y largos paseos por el parque. Había cerrado el último y más importante capítulo de su carrera, no con un estruendo de gloria,
sino con la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. A veces pensaba en Arthur Mendes, el adversario que nunca conoció, pero que lo sacó de la monotonía para una última gran aventura. Sentía una paz profunda, la paz de un guardián que devolvió un alma perdida a su lugar legítimo y se aseguró de que la balanza de la justicia, aunque oxidada por el tiempo, aún se inclinara hacia el lado correcto. La historia de Arthur el Fantasma Mendes se convirtió en una parte indeleble del folclore de la ciudad. Se cuenta en recorridos turísticos, en bares con poca luz y en aulas de criminología. Una historia que sirve como recordatorio de que la verdad puede ser emparedada pero nunca destruida, que la justicia puede tardar, pero su llegada puede remodelar el futuro de maneras inesperadas. El descubrimiento de un simple estuche de herramientas en una pared por una joven pareja no solo resolvió un antiguo crimen, sino que también curó heridas, inspiró cambios y transformó una tragedia en una fuerza duradera para el bien, demostrando la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. El legado final no es sobre un ladrón, un asesino o un detective. Es sobre la idea de que cada vida, sin importar cuán desviada, contiene el potencial para la redención, incluso si esa redención llega después de la muerte. La brillantez de Arthur, que lo llevó a una vida de crimen, fue la misma brillantez que aseguró su venganza póstuma. Y esa misma brillantez, ahora canalizada a través de su fundación, ilumina el camino para una nueva generación. La historia que comenzó con el robo de una joya termina con el regalo más preciado de todos: la oportunidad, la esperanza y la prueba de que, incluso desde las sombras más profundas, una luz puede emerger y tocar el futuro. La cámara se enfoca en una joven estudiante de ingeniería, la primera becaria de la Fundación Legado de Arthur, trabajando en un proyecto complejo e innovador en un taller universitario. Ella sonríe, absorta en su creación, su rostro iluminado por la chispa del genio. El narrador nos lleva a entender que este es el verdadero tesoro que Arthur dejó atrás. Su historia ya no es sobre lo que fue robado, sino sobre lo que se ha construido en su nombre. La justicia no solo castigó el mal, sino que también cultivó el bien, creando un ciclo de esperanza que se extendería mucho más allá de los recuerdos de un robo, audacia y una traición fatal. Y así, la ciudad continúa, con sus paredes que guardan secretos y sus calles que resuenan con historias. La Galería Bastos tiene un nuevo nombre, sus pasillos purificados de la mancha de su antiguo dueño. El apartamento 3B es el hogar de una familia feliz, cuyas risas infantiles llenan el espacio donde una vez se escondió un secreto mortal. Mario Ferreira lee el periódico en un banco del parque, una sutil sonrisa en su rostro al ver una pequeña nota sobre los éxitos de la Fundación Legado de Arthur. La justicia no es un evento único, sino un proceso continuo de curación y renovación, un legado que se reescribe cada día. En la escena final, vemos a Elena de pie frente a la tumba de su hermano. Es un lugar sencillo, bien cuidado. Coloca una única flor blanca en la lápida, que dice simplemente: Arthur Mendes, amado hermano. Ya no llora. Su rostro está sereno. Sabe que la historia de él no terminó en aquella fría noche de 1999. De hecho, de una manera extraña y redentora, fue allí donde su verdadera y más importante historia comenzó. La historia de un fantasma que, finalmente, encontró la paz. No en el silencio del olvido, sino en el eco duradero de un legado de esperanza y oportunidad que dejó atrás. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por ver esta historia.